¿Qué mueve a un hombre a dejarlo todo y emprender un largo viaje solo para encontrar al rey que aún no ha visto? ¿Y cómo es posible que quienes estaban lejos reconocieran lo que muchos que estaban cerca no pudieron ver? Los Reyes Magos no pertenecían al pueblo del pacto. No caminaban dentro del sistema religioso, no tenían el templo, y aún así buscaron al rey con todo su corazón. ¿Qué vieron ellos que otros pasaron por alto? ¿Por qué una estrella los puso en movimiento mientras Jerusalén permanecía turbada y quieta? Este relato no habla solo de un nacimiento, sino de una búsqueda, de una decisión y de un encuentro que cambia el rumbo de la vida. Porque quien realmente encuentra a Cristo nunca vuelve por el mismo camino. La pregunta no es si conoces la historia, la pregunta es si tú también estás dispuesto a buscar al Rey, cueste lo que cueste. El relato de los Reyes Magos comienza con una verdad que rompe esquemas desde el primer versículo. Dios inicia una revelación fuera del sistema religioso establecido. Mateo 2 nos presenta a unos hombres que no pertenecían a Israel. No conocían la ley como los escribas, no ministraban en el templo, y aún así fueron los primeros en buscar activamente al rey recién nacido. Esto no es un detalle menor. Dios está mostrando desde el inicio del Evangelio que su obra no se limita a fronteras culturales, religiosas o étnicas. Los magos venían de lejos, tanto geográficamente como espiritualmente, pero tenían algo esencial: un corazón dispuesto a buscar. No sabían todo, pero respondieron a lo que sabían. La Escritura no se detiene a exaltar su conocimiento, sino su acción. Ellos vieron una señal y se movieron. No se conformaron con observar la estrella desde la distancia, ni con interpretarla como un dato interesante. La fe verdadera comienza cuando una revelación, por pequeña que sea, produce obediencia. Muchos ven señales, pocos se levantan para seguirlas. Aquí se revela un principio profundo. Dios guía a quienes están dispuestos a caminar, no solo a quienes acumulan información espiritual. Los magos no tenían escrituras completas, pero tenían sensibilidad. No tenían promesas detalladas, pero tenían hambre de verdad. Y Dios responde a ese tipo de corazón. La pregunta que ellos hacen es directa y valiente. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? No preguntan por un maestro, ni por un profeta, ni por un líder religioso. Preguntan por un rey. Esto muestra que su búsqueda no era superficial. Estaban reconociendo autoridad antes de conocer plenamente al autor. Este punto confronta una realidad incómoda. Es posible estar cerca del templo y lejos del rey, y también es posible estar lejos del templo y en camino hacia él. Los magos no tenían tradición, pero tenían discernimiento. No tenían herencia espiritual, pero tenían disposición. Dios usa una estrella porque habla en el lenguaje que ellos pueden entender. Esto no significa que Dios apruebe toda su cosmovisión, sino que Dios se revela progresivamente a quien responde a la luz que recibe. La revelación crece cuando hay obediencia. Si ellos no hubieran salido de su tierra, nunca habrían llegado al encuentro. Aquí aprendemos que buscar a Cristo implica movimiento, implica incomodidad, implica dejar seguridades conocidas para seguir una revelación que aún no se comprende del todo. Los magos no tenían garantías humanas, pero sí convicción espiritual. Desde el inicio del relato, Dios deja claro algo poderoso. El nacimiento de Jesús provoca búsqueda en algunos e indiferencia en otros. Los magos representan a los que no se conforman con saber que algo está ocurriendo, quieren encontrarlo, quieren verlo, quieren postrarse. Esta primera parte nos deja una pregunta inevitable. ¿Somos de los que analizan señales desde lejos o de los que se levantan para buscar al Rey? Porque el camino hacia Cristo no comienza con tener todas las respuestas, sino con una decisión: buscarlo de verdad. Después de presentar a los magos como hombres que se levantaron a buscar al Rey, el relato avanza mostrando cómo Dios guía a quienes toman en serio la búsqueda. Mateo dice que ellos vieron su estrella en el oriente. No se nos dan detalles técnicos, porque el énfasis no está en la naturaleza de la señal, sino en su propósito. Dios llamó su atención y los puso en movimiento. La estrella no obligó a nadie, no empujó a los magos, no los arrastró, no los forzó. Fue una señal clara,
pero requería una respuesta voluntaria. Aquí se revela un principio espiritual constante. Dios guía pero no sustituye la decisión humana. La revelación siempre demanda una respuesta. Es importante notar que la estrella no los llevó directamente hasta el niño, los guió hasta Jerusalén. Esto nos enseña que la guía de Dios muchas veces es progresiva. Él no revela todo de una sola vez. Da la luz suficiente para el siguiente paso. Los magos tuvieron que caminar, preguntar, discernir y seguir avanzando. La fe no consiste en ver todo el camino, sino en confiar lo suficiente para dar el próximo paso. Este punto confronta una expectativa común, querer dirección completa antes de obedecer. Sin embargo, el relato muestra que la claridad aumenta mientras el corazón permanece en obediencia. La estrella se mueve, se detiene, reaparece. Dios confirma el camino a quienes continúan avanzando, no a quienes se quedan esperando certezas absolutas. También se revela algo clave. No todos los que ven la señal la siguen. La estrella estaba en el cielo para todos, pero solo algunos se movieron. La revelación no produce el mismo efecto en todos los corazones. Para algunos es curiosidad, para otros es un llamado. La diferencia no está en la señal, sino en la disposición interior. Dios usa una estrella porque se comunica en el lenguaje que los magos pueden entender. Esto revela su misericordia y su intención de atraer, no de excluir. Dios no cambia su verdad, pero sí adapta la forma de revelarla para guiar a quienes están dispuestos a responder. La revelación siempre es un puente hacia algo más profundo. Aquí también vemos que seguir la guía de Dios no elimina la necesidad de fe. Los magos no sabían cómo sería el rey, ni dónde exactamente lo encontrarían, ni qué ocurriría al llegar. Sabían una cosa: Dios los estaba llamando a buscar. Y eso fue suficiente para caminar. Esta parte del relato nos enseña que Dios no abandona a quienes comienzan la búsqueda. Él confirma, dirige y sostiene el camino. Pero también deja claro que la guía no es automática, requiere atención, humildad y perseverancia. La estrella no era el destino, era la dirección. El peligro habría sido adorar la señal y no al rey. Los magos no se detuvieron en la estrella, la siguieron hasta que los condujo al encuentro verdadero. Esto nos recuerda que toda señal de Dios tiene como fin llevarnos a Cristo, no reemplazarlo. Así, esta parte del relato afirma una verdad profunda. Dios guía a los que deciden seguir, no a los que solo observan desde lejos. La luz que Dios da es suficiente para caminar, pero solo los que se levantan descubren hasta dónde esa luz conduce. Cuando los magos llegan a Jerusalén, el relato da un giro inquietante. Mateo dice que toda la ciudad se turbó, junto con el rey Herodes. Esto es profundamente revelador porque Jerusalén era el centro religioso, el lugar del templo, de las escrituras, de las promesas. Sin embargo, la noticia del nacimiento del rey no produjo gozo sino inquietud. Aquí aparece una de las contradicciones más fuertes del relato. Los que estaban lejos buscaron, y los que estaban cerca se turbaron. Jerusalén tenía la información, pero no tenía disposición. Sabían que el Mesías vendría, pero no estaban preparados para recibirlo. El conocimiento sin hambre espiritual se convierte en resistencia. Herodes convoca a los principales sacerdotes y escribas y les pregunta dónde había de nacer el Cristo. Ellos responden correctamente, citando las Escrituras: Belén de Judá. Esto revela algo alarmante. Sabían exactamente dónde nacería el Mesías, pero ninguno fue a buscarlo. Tenían la profecía, pero no el corazón. Tenían la letra, pero no el anhelo. Este momento expone un peligro espiritual muy serio: acostumbrarse a la verdad sin dejar que la verdad nos mueva. Es posible conocer la Biblia, manejar conceptos correctos y aún así permanecer inmóviles ante la obra viva de Dios. El problema no es la falta de información, sino la falta de respuesta. Jerusalén se turbó porque la llegada del rey confronta estructuras establecidas. Cristo no solo trae salvación, también expone corazones. Para quienes se sienten cómodos con su posición religiosa, la presencia del verdadero rey resulta incómoda. El Mesías no solo cumple promesas,
desordena falsas seguridades. Los magos llegan con una pregunta sincera. Jerusalén responde con inquietud. Esto muestra que la religión sin revelación teme lo que no puede controlar. Herodes teme perder su trono. Los líderes religiosos temen perder su influencia. La ciudad teme el cambio. Cuando Cristo llega, no todos celebran. Algunos se sienten amenazados. Este pasaje nos confronta directamente hoy. ¿Qué produce en nosotros la noticia de Cristo reinando? ¿Gozo que nos impulsa a buscarlo o inquietud que nos lleva a proteger lo que ya tenemos? Porque el mismo Cristo que atrae a unos incomoda a otros. Aquí se hace evidente una verdad incómoda pero necesaria. Saber dónde está Cristo no es lo mismo que ir a Él. Los escribas podían señalar el lugar correcto, pero no caminar hacia allí. Los magos no tenían las escrituras completas, pero tenían un corazón en movimiento. Jerusalén representa a quienes oyen hablar de Dios constantemente, pero ya no se sorprenden, a quienes conocen el lenguaje espiritual, pero han perdido la capacidad de asombro, a quienes pueden explicar la profecía, pero no reconocen el cumplimiento cuando está delante de ellos. Esta parte del relato nos deja una pregunta que no se puede evadir. ¿Somos como los magos que al recibir una señal se levantan a buscar, o como Jerusalén que al oír la verdad se inquieta, pero no se mueve, porque el conocimiento que no produce búsqueda termina produciendo resistencia, y el rey puede estar cerca sin ser reconocido? En Mateo 2, Herodes se convierte en el espejo oscuro de lo que ocurre cuando un corazón escucha acerca de Cristo, pero no lo recibe como rey. El texto dice que Herodes se turbó, y esa turbación no era simple sorpresa, era amenaza, porque para Herodes, la noticia de un rey nacido no era una buena nueva, era un peligro directo. Su trono estaba en juego. Aquí se revela una verdad espiritual contundente. Cristo siempre confronta el trono del corazón humano. Nadie rechaza a Cristo por falta de información solamente. Muchas veces se le rechaza porque su autoridad amenaza el control personal. Herodes no teme a un niño por su tamaño, sino por lo que representa un rey legítimo, un reino diferente, una autoridad que no depende de Roma ni de estrategias humanas. Herodes llama en secreto a los magos. La manera en que actúa ya revela su intención. Lo hace con cálculo, con estrategia, con doblez. Les pregunta con diligencia el tiempo exacto en que apareció la estrella, porque no busca adorar, busca controlar. El corazón que no quiere rendirse siempre busca información para manipular, no para obedecer. Luego les dice: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Aquí aparece una de las frases más peligrosas del relato, una declaración religiosa que suena correcta, pero que es falsa. Herodes usa lenguaje espiritual, pero no tiene intención espiritual. Esto nos muestra que no todo el que habla de adoración quiere adorar. Herodes representa el corazón que quiere seguir reinando, quiere usar la religión como máscara, no como rendición. Quiere acercarse a Cristo solo para proteger su poder. Y este es un peligro real. Un corazón puede buscar a Cristo con apariencia, pero con intención equivocada. Puede aproximarse para obtener información, para defenderse, para mantener control, incluso para destruir lo que Dios está haciendo. Esta parte del relato revela que la resistencia a Cristo no siempre se ve como rechazo abierto. A veces se viste de interés. A veces se presenta como quiero saber más. Pero el fondo es otro. Quiero asegurarme de que nada cambie. Herodes no quiere que Cristo reine. Quiere que Cristo desaparezca. Aquí se expone un conflicto inevitable. O Cristo reina, o el ego reina. No hay coexistencia pacífica entre el verdadero rey y el corazón que insiste en gobernarse a sí mismo. Herodes no está luchando contra un niño. Está luchando contra la idea de rendirse a una autoridad superior. Este pasaje también nos confronta a nivel personal, porque Herodes no es solo un personaje histórico, es una advertencia espiritual. ¿Cuántas veces el corazón se turba cuando Cristo reclama áreas que hemos controlado? ¿Cuántas veces decimos Señor con la boca, pero protegemos el trono interior con decisiones y prioridades que no se rinden? Mateo 2 nos muestra que Herodes no estaba ignorante.
estaba amenazado. Tenía información, tenía acceso a líderes religiosos, tenía claridad del lugar, pero su problema no era intelectual, era de corazón. Y eso revela una verdad que pesa: el mayor obstáculo para adorar a Cristo no es la falta de luz, sino el amor al propio trono. En esta parte del relato queda establecido el contraste. Los magos buscan al rey para postrarse. Herodes busca al rey para protegerse. Y aquí se marca la pregunta inevitable: ¿nos acercamos a Cristo para rendirnos o para conservar control? Porque Cristo no vino a ocupar un lugar secundario. Vino como rey, y todo corazón, tarde o temprano, revela si lo quiere coronar o eliminar. Después de salir de Jerusalén, los magos quedan en una escena que revela una verdad espiritual profunda. La fe verdadera debe seguir caminando aun cuando el entorno sea confuso. Jerusalén tenía información, pero también tenía turbación. Herodes tenía poder, pero también tenía engaño. Y en medio de ese ambiente, los magos deben tomar una decisión, silenciosa pero decisiva: continuar. El texto dice que, cuando oyeron al rey, se fueron. No se quedaron discutiendo, no se entretuvieron con la política, no se enredaron en las tensiones del palacio. La búsqueda de Cristo requiere enfoque, porque hay lugares donde se habla del rey, pero no se le adora. Y quedarse ahí demasiado tiempo puede enfriar el propósito del corazón. Y entonces ocurre algo que Mateo subraya con fuerza. Y he aquí, la estrella iba delante de ellos. La señal reaparece, y cuando ellos la ven, el texto dice que se regocijaron con muy grande gozo. Esto es clave. La alegría no aparece cuando Herodes les habla, ni cuando los escribas citan la profecía. La alegría se manifiesta cuando vuelven a estar en el camino correcto hacia Cristo. Aquí se revela una ley espiritual. El gozo se renueva cuando la obediencia se mantiene. Hay un tipo de alegría que no depende de emociones superficiales, sino de saber que uno está caminando hacia la voluntad de Dios. Los magos se alegran porque la dirección divina confirma que no han sido abandonados. Dios no solo los llamó, los sigue guiando. Este momento también muestra que la guía de Dios puede parecer intermitente, pero nunca es ausencia. La estrella no fue visible en todo momento, pero reaparece en el punto exacto en que se necesitaba confirmación. Esto enseña que en el caminar con Dios hay etapas donde la fe se prueba, momentos en que no se ve todo con claridad, pero se sigue avanzando por convicción. Los magos no necesitaban entender cada detalle para seguir. Solo necesitaban obedecer la dirección que ya tenían. Y cuando obedecen, Dios confirma. Esto revela una verdad profunda. Dios confirma el camino a quienes siguen caminando, no a quienes se detienen esperando seguridad total. La estrella los guía hasta que se detiene sobre el lugar donde estaba el niño. Esto también es revelador. La señal no era el destino, era un instrumento de dirección. Dios usa señales, pero su propósito siempre es llevarnos al encuentro con Cristo. Y cuando la señal cumple su propósito, ya no es lo central. El centro es el Rey. Aquí también vemos que la fe implica perseverancia. No era un viaje corto, no era cómodo, no era sencillo, pero ellos siguieron, porque la búsqueda auténtica no se rinde a mitad del camino. El corazón que realmente quiere encontrar al Rey no abandona por cansancio ni por incertidumbre. Esta parte del relato nos confronta con algo muy real. Hay muchas voces en Jerusalén, pero solo una dirección hacia Belén. Hay mucha información, pero solo una senda de obediencia. Y los magos nos enseñan que no se llega a Cristo por accidente, sino por perseverancia. Y entonces la estrella se detiene. Ese detalle es crucial. El Dios que guía también sabe cuándo detenerte en el lugar exacto. No es un viaje sin sentido. No es un caminar a ciegas, es una guía precisa. Así, esta parte del relato deja una verdad firme. El camino hacia Cristo está lleno de confirmaciones para el que obedece, y el gozo verdadero aparece cuando el corazón reconoce que está siendo guiado por Dios hacia el encuentro más importante de su vida. Cuando los magos finalmente llegan al lugar señalado, el relato alcanza uno de sus contrastes más poderosos. Mateo dice que entraron en la casa y vieron al niño con María su madre,
No hay palacio, no hay guardias, no hay trono visible, no hay señales de poder político o militar. Y sin embargo ahí está el rey. Este momento confronta directamente las expectativas humanas. Los magos venían buscando a un rey, y lo encuentran, pero no como el mundo define la realeza. Dios decide revelarse en humildad. El rey del universo aparece como un niño indefenso, en una casa sencilla, lejos de Jerusalén y de los centros de poder. Esto nos enseña que Dios no se revela según nuestras expectativas, sino según su propósito. Aquí se prueba la autenticidad de la búsqueda. Muchos dicen, buscar a Dios, pero solo mientras Él encaje en sus ideas preconcebidas. Cuando Dios se manifiesta de forma inesperada, algunos se decepcionan y se apartan. Pero los magos no retroceden, no cuestionan, no dudan, reconocen al Rey aún en la sencillez. Este punto revela una verdad profunda. Solo el corazón humilde puede reconocer a Cristo cuando no hay espectáculo. El orgullo necesita señales grandiosas. La fe reconoce la gloria, aun cuando está velada. Los magos no ven un rey poderoso según el mundo, pero discernieron una autoridad mayor que cualquier trono humano. Dios elige la humildad, porque la humildad filtra los corazones. Herodes jamás habría reconocido a un rey en esa condición. Jerusalén no habría viajado hasta allí. Pero los que buscaban de verdad, lo reconocieron. Así Dios revela que la humildad de Cristo no es debilidad, es revelación. Este momento también nos enseña que el reino de Dios no avanza por imposición externa, sino por revelación interna. Nadie obligó a los magos a postrarse. Nadie les explicó teológicamente lo que estaban viendo. Algo en su interior reconoció que estaban delante del Rey verdadero. Aquí se cumple un patrón que atraviesa toda la vida de Jesús. Muchos lo rechazan porque no cumple expectativas humanas, pero los que tienen hambre de verdad lo reconocen aun cuando viene envuelto en sencillez. El Dios eterno decide hacerse accesible, cercano, vulnerable, porque su reino no se sostiene por fuerza, sino por verdad. Esta parte del relato nos confronta hoy. ¿Qué hacemos cuando Dios se manifiesta sin brillo humano? Cuando no hay aplausos ni reconocimiento, ni espectáculo. ¿Seguimos buscando o nos decepcionamos? Porque Cristo sigue revelándose en humildad, y solo los que tienen un corazón rendido pueden reconocerlo. Los magos nos enseñan que la verdadera fe no se escandaliza por la sencillez de Dios. Al contrario, se postra, porque entiende que la grandeza de Dios no necesita adornos humanos para ser real. Así, esta escena establece una verdad eterna. El rey estaba ahí, tal como Dios lo había determinado, no como el mundo esperaba, pero exactamente como el cielo había planeado, y solo los que buscaban con el corazón correcto pudieron verlo. Después de reconocer al rey en la humildad, el relato llega al punto decisivo, la respuesta del corazón. Mateo dice que los magos se postraron y le adoraron. Esta frase es breve, pero encierra una profundidad inmensa. Ellos no solo encontraron a Jesús, respondieron correctamente a quién Él es. Postrarse no era un gesto cultural sin significado. Era una acción reservada para la autoridad suprema. Al hacerlo, los magos estaban declarando, sin palabras, que reconocían en ese niño una realeza superior a cualquier trono terrenal. Aquí se revela una verdad central del Evangelio. El verdadero encuentro con Cristo siempre produce rendición. La adoración de los magos no fue emocional ni improvisada. Fue consciente. Nadie los obligó a postrarse. No había multitud observando. No había beneficio político. La adoración ocurrió en lo íntimo, en una casa sencilla, lejos del reconocimiento humano. Esto revela que la adoración genuina no busca ser vista, busca honrar. Aquí se marca una diferencia crucial entre admirar a Cristo y adorarlo. Muchos pueden sentirse conmovidos por la historia, intrigados por el mensaje o atraídos por los beneficios, pero solo quienes reconocen su autoridad se postran. Adorar no es solo cantar o expresar emoción, es reconocer quién gobierna realmente el corazón. Los magos llegaron buscando al rey, y cuando lo encontraron, no negociaron su postura, no lo analizaron desde arriba.
No lo evaluaron desde su experiencia, se postraron. Esto nos enseña que la adoración verdadera comienza cuando el ego desciende y Cristo ocupa el centro. Este momento también confronta una idea moderna muy extendida: querer a Cristo como inspiración pero no como rey. Los magos no lo trataron como un niño interesante ni como una figura simbólica. Lo trataron como lo que era el rey digno de adoración, y esa adoración implicó reconocer su autoridad sobre ellos. Aquí se revela algo profundo: el que realmente busca a Cristo no se va igual. El viaje los llevó a una postura distinta. Llegaron caminando, se fueron postrados. La búsqueda transformó su manera de estar delante de Dios, porque cuando uno reconoce al Rey, ya no puede permanecer erguido en autosuficiencia. Este acto de adoración también muestra que Cristo no necesita imponerse para ser adorado. Su autoridad no se grita, se revela. Y cuando se revela, el corazón sensible responde. Los magos entendieron algo que muchos no entendieron en Jerusalén. Estar delante del Rey exige una respuesta, no neutralidad. Esta parte del relato nos hace una pregunta inevitable. Cuando estás delante de Cristo, ¿te mantienes en control o te postras? Porque la adoración no es una actividad más, es la declaración más clara de quién gobierna la vida. Y los magos nos enseñan que la única respuesta correcta ante el verdadero Rey es rendirse con reverencia y amor. El relato continúa diciendo algo que revela que la adoración verdadera no se queda solo en la postura del cuerpo, sino que se expresa en lo que se entrega. En Mateo 2:11, se narra: y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Este versículo marca una diferencia fundamental entre una adoración superficial y una adoración genuina. Los magos no solo se postraron, abrieron sus tesoros. Esto implica intención, preparación y sacrificio. Nadie ofrece tesoros por accidente. Ellos trajeron lo mejor que tenían para honrar al Rey que habían reconocido. Aquí se revela una verdad profunda. La adoración auténtica siempre toca lo que valoramos. No se limita a palabras ni a gestos emocionales. Se manifiesta en entrega. Los magos no dieron sobras, no dieron lo que les sobraba del viaje, dieron lo que habían reservado como valioso. El texto no dice que dieron regalos al niño, sino que los ofrecieron como presentes reales conscientes. Cada ofrenda tenía peso, costo y significado. No fue un acto simbólico vacío. Fue una declaración espiritual: este Rey es digno de lo mejor que poseemos. El oro era un regalo asociado a la realeza. Al ofrecerlo estaban reconociendo autoridad y señorío. Sin pronunciar un discurso declararon que ese niño era rey. El incienso se usaba en el culto, en la adoración. Al ofrecerlo, reconocían que estaban delante de alguien digno de honra espiritual. La mirra, usada para ungir y también asociada al sufrimiento, mostraba que el propósito de este rey no estaría separado del sacrificio. Aunque Mateo no explica estos significados, el peso del acto es claro. Los magos ofrecieron lo que entendían como digno de un rey, aún sin comprender completamente todo lo que ese reino implicaría. Esto nos enseña que no necesitamos entenderlo todo para obedecer. Necesitamos reconocer a quién estamos honrando. Abrir los tesoros también implica vulnerabilidad. Cuando uno entrega lo valioso, deja de protegerlo. Esto revela que la adoración verdadera implica confianza. Los magos confiaron más en el rey que en lo que poseían. Y eso marca una diferencia profunda con Herodes, que protegía su trono a toda costa. Este momento confronta una pregunta inevitable. ¿Adoramos a Cristo solo con palabras o también con lo que guardamos como tesoro? Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y los magos dejaron claro dónde estaba el suyo. La adoración que Dios recibe no es la que se limita al discurso correcto, sino la que se expresa en entrega real. No porque Dios necesite nuestros tesoros, sino porque nuestros tesoros revelan quién reina en nuestro corazón. Así, esta parte del relato nos enseña que el encuentro con Cristo produce una adoración que se vuelve acción. El Rey no solo es reconocido, es honrado. No solo es admirado, es priorizado. Y cuando eso ocurre, la vida deja de girar alrededor de lo que poseemos y comienza a girar alrededor de a quién pertenecemos. Los magos no salieron de su tierra para observar al Rey.
salieron para honrarlo, y lo demostraron abriendo sus tesoros delante de él. Después de la adoración y la entrega, el relato muestra algo fundamental. El encuentro con Cristo no termina en Belén, continúa en la obediencia diaria. Y aquí aparece un detalle decisivo que revela cómo Dios cuida a los que han respondido con un corazón sincero. Mateo 2:12. Se narra: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Este versículo es corto, pero está cargado de profundidad. Primero, muestra que Dios no es indiferente a los peligros invisibles. Los magos ya habían estado cerca de Herodes, ya habían escuchado sus palabras, ya habían recibido su instrucción. Humanamente, lo lógico era volver y darle información. Pero Dios interviene y revela algo que ellos no podían discernir completamente. Herodes no quería adorar, quería destruir. Aquí vemos una verdad esencial. Dios guía con precisión cuando el corazón está rendido. Los magos fueron sensibles a la dirección divina. ¿Por qué? Porque el que ha adorado de verdad queda con el corazón más atento. La adoración no solo honra a Dios, también afina el oído espiritual. Quien se postra ante Cristo aprende a escuchar su voz con más claridad. El texto dice, avisados por revelación. Esto indica que no fue intuición ni sospecha humana, fue dirección de Dios. Y esto revela un principio profundo. Dios protege a los que obedecen su camino, incluso de peligros que no alcanzan a ver. Él no solo recibe adoración, Él también cuida al adorador. Esta escena también nos enseña que la obediencia a Dios a veces implica desobedecer instrucciones humanas. Herodes les había ordenado volver, pero cuando Dios les habla, su decisión queda clara: se obedece a Dios por encima de cualquier otra voz. El verdadero peligro habría sido regresar a Herodes por complacencia o por temor. Aquí se manifiesta la diferencia entre religiosidad y obediencia real. Los magos no buscaron quedar bien con el poder político, no buscaron seguridad humana, siguieron la dirección de Dios, aun si eso significaba tomar una ruta distinta, más larga o desconocida. La obediencia siempre cuesta algo, pero siempre preserva lo esencial. Este versículo también nos revela que el enemigo no siempre se presenta con amenaza directa. Herodes habló de adoración, pero su intención era otra. Así ocurre muchas veces. El mal se disfraza, el engaño se cubre con palabras correctas. Por eso Dios advierte, porque sin dirección divina, el hombre puede caer fácilmente en trampas que parecen razonables. Aquí se confirma una verdad central del relato. Los magos buscaban al rey con sinceridad. Herodes buscaba información por ambición, y Dios interviene para separar caminos. Dios no permite que el corazón que lo honra quede atrapado en el plan de un corazón perverso. Este pasaje nos deja una pregunta directa. Cuando Dios te muestra una dirección distinta, ¿tienes la valentía de obedecerla aunque cambie tu ruta? Porque el verdadero encuentro con Cristo no termina en adoración, continúa en decisiones. Y Dios, en su fidelidad, advierte, guía y protege a los que están dispuestos a obedecer su voz. Pero siendo avisados por revelación en sueños, eso significa que el Dios que guió con una estrella también guía con su voz. Y el Dios que se dejó encontrar también sabe cómo proteger a quienes lo encontraron. Mateo cierra el relato de los magos con una frase sencilla, pero cargada de significado espiritual. No termina describiendo una celebración pública ni una despedida solemne. Termina con una decisión práctica: cambiar de camino. Y en esa acción queda resumida toda la transformación que ocurrió en ellos. Este versículo funciona como conclusión porque revela el efecto real del encuentro con Cristo. Quien ha visto al Rey ya no puede vivir igual. Los magos llegaron siguiendo una estrella, buscando respuestas guiados por una señal, pero se fueron con algo más profundo: dirección divina, discernimiento y obediencia. El encuentro con Jesús no solo los llevó a adorarlo, los llevó a tomar decisiones distintas. Por otro camino, no es solo una ruta alternativa en el mapa, es una declaración espiritual. Ya no caminarán bajo la misma lógica, ya no responderán a las mismas voces, ya no se someterán a los mismos poderes. Antes, su viaje pasó por Jerusalén, por Herodes, por el centro del poder humano.
Pero ahora, después de adorar, Dios los aparta de ese sistema, los saca de la ruta del engaño, los libra de la trampa disfrazada de adoración. Aquí se revela una verdad que atraviesa todo el Evangelio. Cristo no solo salva, Cristo redirige. Cuando uno lo encuentra de verdad, comienzan a cambiar cosas concretas, decisiones, prioridades, relaciones, caminos, porque el Rey no llega para ser visitado ocasionalmente, llega para ser obedecido. Este final también confronta una idea peligrosa: creer que se puede encontrarse con Cristo y regresar a lo mismo sin consecuencias. Los magos no volvieron a Herodes, no negociaron con el engaño, no pensaron, solo será un reporte rápido. Entendieron que obedecer a Dios implicaba romper con una ruta que podía parecer normal, pero era peligrosa. Esto nos enseña que la obediencia muchas veces no solo es hacer lo correcto, sino evitar volver a lugares donde Dios ya te mostró peligro. El otro camino también indica que Dios no solo habla, Dios espera respuesta. Los magos pudieron ignorar el sueño y volver por costumbre, pero obedecieron. Y esa obediencia es el sello final de su historia. No fueron solo visitantes curiosos, fueron buscadores verdaderos que terminaron siendo obedientes. Y aquí el relato nos deja una pregunta inevitable, porque no es solo historia, es espejo. Si tú dices que encontraste a Cristo, ¿qué cambió en tu camino? ¿Qué ruta dejaste atrás? ¿Qué Herodes dejaste de alimentar con información, acceso o espacio en tu vida? El verdadero encuentro con Jesús no termina en emoción, termina en decisión. Y muchas veces, esa decisión se ve así: regresaron por otro camino. Porque quien encuentra al Rey aprende a vivir con discernimiento, aprende a obedecer la voz de Dios y aprende a no volver a los lugares donde la fe puede ser comprometida. Por eso esta historia se cierra con una verdad simple y eterna. Regresaron a su tierra por otro camino, porque cuando Cristo es encontrado, el corazón cambia, y cuando el corazón cambia, el camino también. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.